Dicen que hay pueblos donde el tiempo se detiene, lugares olvidados en los que las leyendas son más reales que el amanecer. San Umbriel es uno de esos sitios, un pueblo donde nadie, absolutamente nadie, se atreve a salir después de la medianoche. No es por una superstición tonta, ni por un cuento de viejas para asustar a los niños. Es por memoria, por un recuerdo grabado a fuego y sangre en el alma de cada habitante. Porque en San Umbriel, cuando el sol se esconde, algo más despierta en los cielos. Todo comenzó en una noche sin luna, de esas tan oscuras que el cielo parece un abismo sin fondo. Tomás, el panadero, un hombre robusto y de manos callosas, trabajaba hasta tarde en su horno. El calor y el olor a pan recién hecho llenaban el aire. De repente, un sonido extraño lo hizo detenerse. Era un zumbido grave y persistente, como el batir de alas de miles de insectos gigantes. Venía de arriba, del cielo. Curioso, se asomó a la puerta de la panadería, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Alzó la vista, esperando ver una bandada de pájaros nocturnos, o quizás murciélagos. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Un grito que nadie en San Umbriel olvidaría jamás. No eran pájaros, eran cabezas, cabezas humanas, o lo que quedaba de ellas flotando en el aire. Cabezas de mujeres, arrancadas brutalmente de sus cuerpos. Sus cabellos largos y enredados se movían en el viento como algas negras en un mar oscuro. Los ojos, desorbitados, miraban sin ver, fijos en un horror eterno. Y las bocas, secas y agrietadas, se abrían y cerraban en un murmullo constante, susurrando palabras en una lengua antigua y olvidada. Volaban en círculos lentos y macabros sobre el pueblo, dejando tras de sí un olor nauseabundo a humo, a tierra removida y a sangre vieja. El zumbido era el eco de sus cánticos profanos. Tomás se quedó paralizado, incapaz de moverse, de gritar de nuevo, de apartar la mirada de aquella visión infernal. A la mañana siguiente, cuando los primeros vecinos salieron de sus casas, lo encontraron tendido en el umbral de su panadería. Estaba vivo, pero su rostro era una máscara de terror, y en las cuencas donde antes brillaban sus ojos, solo había dos huecos vacíos y sangrantes. Tomás nunca volvió a hablar. Solo se balanceaba en su silla, mirando a la nada, murmurando una y otra vez: «Me vieron, ellas me vieron». Desde esa noche fatídica, la vida en San Umbriel cambió para siempre. La oscuridad ya no era solo la ausencia de luz, era una presencia, una amenaza que respiraba. Cada noche, sin excepción, cuando el viejo reloj de la iglesia daba las 12 campanadas, el ritual comenzaba. El aire se volvía denso y pesado, casi irrespirable. Las ventanas de las casas temblaban en sus marcos, como si una fuerza invisible las golpeara. Los perros, que antes ladraban a las sombras, ahora se escondían bajo las camas, gimiendo de un pánico instintivo que los humanos apenas empezaban a comprender. El silencio del pueblo se rompía solo por el lejano murmullo que descendía del cielo. El murmullo de las cabezas, y si algún incauto, algún viajero desprevenido o algún necio que desafiaba la advertencia cometía el error de mirar al cielo. Las cabezas bajaban, no descendían con la rapidez de un depredador. No lo necesitaban. Su poder no residía en la velocidad, sino en el terror puro que inspiraban. Sabían que el miedo es un veneno que paraliza los músculos y congela la voluntad. Descendían lentamente, en una espiral perezosa, con sus sonrisas torcidas mostrando encías sin dientes, y mientras bajaban, susurraban nombres, nombres de los que vivían en las casas de abajo. Susurraban tu nombre. El sonido llegaba como un eco en tu propia mente, una voz íntima y aterradora que parecía conocerte desde siempre. «Ven», decían con un siseo que erizaba la piel.
Solo queremos recordar tu rostro. Solo queremos ver tus ojos. La promesa era una mentira envuelta en una invitación macabra. Nadie que respondía a su llamado era visto de nuevo. Una de esas noches, Clara, una niña de apenas 7 años, se despertó por el temblor de su ventana. Tenía la valentía que solo la ignorancia o la curiosidad infantil pueden dar. Mientras sus padres rezaban en voz baja en la habitación contigua, ella se deslizó fuera de su cama. Se acercó a la puerta principal, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que no debía hacerlo. Le habían contado la historia de Tomás el panadero 1000 veces. Pero la curiosidad era como una comezón en su alma. Empujó la puerta lo justo para crear una pequeña rendija y miró hacia afuera. El aire frío de la noche le rozó la cara y entonces la vio. Una de las cabezas se había separado del círculo y flotaba inmóvil justo frente a su casa. El cabello se ondulaba como si estuviera sumergida en un océano invisible. La cabeza giró lentamente, olfateando el aire con una nariz inexistente. Una voz rasposa, como el roce de hojas secas, atravesó la madera de la puerta. Aquí hay vida joven, tierna, Clara, ahogó un grito. El terror, frío y paralizante, finalmente la alcanzó. Cerró los ojos con todas sus fuerzas, apretando los párpados hasta que vio estrellas de colores. Contuvo la respiración, intentando hacerse invisible, rogando a cualquier dios que la estuviera escuchando que la cabeza se fuera. El mundo se redujo a la oscuridad detrás de sus párpados y al latido ensordecedor de su propio corazón. Pasaron segundos que parecieron una eternidad. Silencio. El murmullo se había alejado. Con el cuerpo temblando, abrió los ojos lentamente y el alma se le cayó a los pies. La cabeza estaba allí, pegada al cristal de la mirilla de la puerta, a centímetros de su cara. Sus ojos vacíos la miraban fijamente y su boca se estiró en una sonrisa imposible, una mueca de triunfo y malicia pura. Clara no pudo gritar. El sonido murió en su garganta. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, indiferente al horror de la noche. Pero en la casa de Clara, algo estaba terriblemente mal. La puerta estaba abierta de par en par. Sus padres fueron encontrados en su habitación, acurrucados, muertos de puro miedo, con los rostros congelados en una expresión de espanto absoluto. De Clara no había ni rastro, ni una gota de sangre, ninguna señal de lucha, solo una casa vacía y silenciosa. Y en el aire, justo en el centro de la sala, un pequeño mechón de cabello castaño flotaba suspendido, girando lentamente, como si la gravedad se hubiera olvidado de él, como si aún no hubiera decidido caer. Era el único vestigio de la niña que una vez vivió allí. Desde entonces, en San Umbriel, ya nadie duerme tranquilo. El miedo es el aire que respiran. Las puertas se cierran con 3 cerrojos. Las ventanas se cubren con tablas gruesas y nadie, ni por un segundo, se asoma después de la medianoche. Pero ni siquiera eso es suficiente para sentirse a salvo, porque algunos juran que en las noches más oscuras, en esas noches sin luna, si te quedas muy quieto y escuchas con atención, más allá del viento y del crujido de tu propia casa, puedes oír algo. Un eco de risas finas y crueles que desciende del cielo estrellado. Risas que prometen dolor y olvido. Y a veces, solo a veces, cuando crees estar más seguro, acurrucado bajo las sábanas, sientes un aliento frío en la nuca y escuchas una voz que no viene de ningún lado y de todos a la vez. Una voz que susurra muy, muy cerca de tu oído. Ya te vimos. Esta noche volamos por ti. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te atreves a escuchar más leyendas oscuras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Pero ten cuidado al mirar por la ventana esta noche.
Nunca se sabe qué puede estar mirando de vuelta.